y recibimos al doctor Arturo Huerta. Doctor, qué gusto saludarle, buen día. Igualmente, Gerardo, saludos a ti y al auditorio. Gracias, doctor. Adelante, por favor. Bueno, en relación a la temperatura que estaban anunciando recién, acá en Ciudad de México estamos a 3 grados y aquí en Ciudad Universitaria a 1 grado. Así que hace frío por acá. Bueno, ya nos ganó, doctor. Estamos nosotros en primavera, entonces, por acá. Bueno, el día de ayer, la CONSAR, que es la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, anunció que más de la mitad de tales recursos de los jubilados se invirtió en instrumentos financieros del sector privado nacional e internacional y que estas inversiones generaron ganancias por 874.900 millones de pesos. La cuestión es que quien gana por el manejo de estos recursos son las instituciones financieras privadas, que son las que manejan tales recursos. Y cuando cae el valor de esos instrumentos financieros, los que perdemos somos los que cotizamos en este sistema de ahorro para el retiro. La cuestión es de que si uno suma toda esta cantidad invertida en la Bolsa de Valores Internacional, donde la ley permite que hasta 20% de estos recursos se puede invertir en las bolsas de valores internacionales, si sumamos esa cantidad conjuntamente con los recursos del Fondo para el Retiro que se canalizaron a compra de deuda privada y que también se invirtió en la Bolsa de Valores en México, conjuntamente con compra de deuda internacional, resulta que eso suma 900.000 millones de pesos, es decir, alrededor de 70.000 millones de dólares. Perfectamente el Congreso de la Unión, en vez de haber abierto la industria petrolera a la inversión privada nacional y extranjera, que es un recurso estratégico por excelencia en el sector petrolero en nuestro país, en vez de haber procedido a que la renta petrolera se la lleven las inversiones internacionales en dicho sector, perfectamente pudo haber legislado que los recursos de los fondos de pensión se canalicen a invertir en Pemex, justo para evitar su privatización. Estos 70.000 millones de dólares de los fondos de pensión, repito, que se invierten en las bolsas de valores internacionales, como en compra de deuda pública internacional, y que también se compra deuda del sector privado nacional y se invierte en la bolsa, perfectamente, repito, era para haberse invertido en Pemex, para potenciar su desarrollo, para potenciar el desarrollo de la petroquímica, de las refinerías internamente en nuestro país, y no estar financiando empresas privadas internacionales y nacionales. Estos fondos de pensión, repito, uno los cotiza por años y años, y a los 30 años o 30 y tantos años, ya cuando la ley se ha modificado, uno pasa a jubilarse, y durante todo este periodo estas empresas financieras internacionales, que son las que predominan en nuestro país, son las que manejan los recursos y obtienen altas ganancias. Todo esto evidencia que el Congreso y el gobierno no tienen proyecto de nación alguno. Están legislando y gobernando para el gran capital financiero internacional y nacional, y no se preocupan porque los recursos de los trabajadores sean invertidos en potenciar el desarrollo económico del país, para que haya mayor crecimiento de empleo y por lo tanto haya mayor número de trabajadores en el sector formal para estar cotizando en ese sistema de fondo de pensiones, y así estar potenciando estos recursos en favor de la esfera productiva nacional, y no como está aconteciendo hasta ahora por las modificaciones constitucionales que se han hecho, por las reformas estructurales que nos han llevado a que estos recursos sean manejados por las financieras internacionales en favor de ellas y no en favor de los propios trabajadores que cotizamos quincenalmente en ese sistema de fondo de pensiones. Cualquier crisis, y eso lo hemos vivido en los últimos años, financiera, internacional y nacional, esos recursos se evaporan porque, repito, en vez de estar siendo invertidos en la esfera productiva, están siendo invertidos en los mercados financieros nacionales e internacionales, y nos coloca en un contexto de alta vulnerabilidad. Cuando aumenta el valor de estos recursos financieros, ganan quienes los manejan, pero no ganamos los trabajadores. Entonces, vemos cómo el país se nos ha ido de las manos. O sea, no hay un proyecto de nación, no hay legislaciones que preserven estos recursos de los fondos de pensión de los trabajadores para estar potenciando el crecimiento del país, para estar
preservando los sectores estratégicos para los nacionales y para estar creando mayor empleo, para así asegurar mayores recursos para que estos fondos de pensión no se desvaloricen, sino que se traduzcan en mayor ingreso para los jubilados. Con mucho interés un estudio publicado por la UNAM en el año 2013, en donde, bueno, entre otros indicadores señalaba que en 1984 un trabajador requería para su consumo básico 4 horas y minutos de trabajo. Ahora, en el 2013, requería 23 horas y minutos de trabajo para su consumo básico. Eso hacía que una familia no pudiera ser sostenida por una persona. Pues es imposible trabajar 23 horas y minutos, ¿no? Si el día tiene 24. Así es que había que trabajar varias personas para sostener eso. En esa dimensión ha bajado el poder adquisitivo de los trabajadores. Sí, efectivamente, vemos que la misma problemática económica, esta disminución de los salarios reales que se vienen dando en los últimos años, en las últimas décadas, ha llevado a que mayor número de miembros de familia tengan que ingresar al mercado de trabajo y los mismos datos demuestran que la mayor población económicamente activa está en el sector informal. Eso implica que no tiene salarios determinados, no tiene prestaciones laborales, tiene bajos salarios, tiene muy malas condiciones de trabajo y repito, y aún así, mientras, no obstante que mayor número de miembros de familia está trabajando, está siendo sobreexplotada, no tiene los recursos suficientes para mandar a sus hijos a la escuela, para que sigan estudios de educación superior y para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, vivienda. Entonces, repito, no por nada se está dando la violencia a lo largo y ancho del país y esto no se resuelve con mayor presupuesto del ejército, sino se resuelve con condiciones de crecimiento económico, condiciones de generación de empleo bien remunerado y eso no se consigue extranjerizando al país como las reformas estructurales aprobadas el año pasado conducen. Bien. Doctor Arturo Huerta, agradecemos mucho su colaboración esta mañana y abríguese, doctor, por allá en la Ciudad de México. Así estamos. Muchas gracias. Saludos.